A ver, cuando pensamos en Irán, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente las imágenes que vemos en las noticias, ¿no? Calles en llamas, protestas. La historia casi siempre es la misma. Pero, ¿y si esa imagen no es toda la verdad? Hoy vamos a darle una vuelta completa y explorar una perspectiva muy, pero muy diferente. Una que pone en duda casi todo lo que creemos saber. Y bueno, el punto de partida de esta otra visión es una idea muy potente, que muchas de las imágenes que nos llegan son en realidad engañosas. La fuente de este análisis va más allá y sugiere que todo esto es parte de una campaña muy bien coordinada. Ojo, porque afirma que algunas imágenes se graban fuera de Irán, o peor, que incluso se crean con inteligencia artificial por servicios de inteligencia de Occidente. A ver, esto es una acusación tremenda, es muy seria. Y claro, nos obliga a preguntarnos algo fundamental. Si lo que estamos viendo no es del todo real, entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de los grandes titulares? Bueno, pues vamos a meternos de lleno a explorar esta contranarrativa, paso a paso. Muy bien, empecemos por el principio, por lo más evidente, las imágenes. Lo que vamos a hacer es desarmar la narrativa visual. ¿Cómo? Poniendo cara a cara, una al lado de la otra, la historia que casi todos conocemos y esta nueva versión que propone el análisis. Y aquí se ve clarísimo. Por un lado, la narrativa de siempre, un levantamiento popular, espontáneo, gente luchando por su libertad. Y por el otro, una idea completamente distinta, una campaña orquestada, movida por intereses extranjeros. O sea, según esta perspectiva, las imágenes dejan de ser una ventana a lo que pasa, para convertirse literalmente en un arma en una guerra de información. Y para que esto quede más claro, aquí va un ejemplo concreto. La fuente habla de una foto que se hizo súper viral. Seguro muchos la vieron. Una mujer que mandó una foto del líder de Irán. Parecía una imagen potente del momento, ¿verdad? Bueno, el detalle es que, según se afirma, esa foto en realidad se tomó en Toronto hace 4 años. Es el ejemplo perfecto de cómo se puede tomar algo viejo y reciclarlo para que encaje en una nueva historia. Pero claro, todo esto nos lleva a una pregunta. ¿De dónde sale tanta desconfianza? ¿Por qué existiría este recelo? Para entenderlo, según este análisis, hay que hacer un viaje en el tiempo. Porque lo que pasa hoy no surgió de la nada, ¿eh? Es más bien el último capítulo de una historia larguísima y bastante complicada. A ver, esta línea de tiempo cubre milenios, desde el Imperio Persa, pero para entender el presente concentrémonos en el último siglo, más o menos. Todo se acelera en 1908, cuando los británicos descubren petróleo. ¡Boom! El interés mundial cambia por completo. Pero hay 2 fechas que son absolutamente clave. 1953, cuando derrocan a un primer ministro justo después de que nacionalizara el petróleo. Y 1979, con la Revolución Islámica que cambió para siempre la relación de Irán con Occidente. Y ojo, ese evento de 1953 es fundamental para entender todo lo demás. Y aquí está, la Operación Ajax. Para la fuente que analizamos, esto no es solo un dato en un libro de historia. No. Es el modelo, el manual de instrucciones de cómo funciona la injerencia extranjera. Pensemos en esto. Derrocaron a un líder elegido democráticamente que solo quería que los recursos de su país fueran para su país. Por eso se ve como la herida original, el evento que sembró la semilla de toda la desconfianza que vemos hoy. Bien, con ese contexto histórico en mente, volvamos al presente. Porque, según esta visión, lo que sucede en las calles de Irán no es solo un asunto interno. Para nada. Es una pieza que se mueve en un tablero de ajedrez geopolítico global. Un tablero mucho, pero mucho más grande de lo que parece. Y en este tablero global, ¿quiénes son los jugadores y qué es lo que buscan? Bueno, según la fuente, es bastante claro. Por un lado, Estados Unidos, que buscaría controlar el petróleo iraní y, de paso, cortarle el suministro a China. Luego está Israel, que ve a Irán como su principal rival en la región. Y del otro lado del tablero, Rusia y China, para quienes Irán es un socio fundamental en su visión de un mundo, digamos, con varios centros de poder, no solo uno. Un aliado clave en el bloque de los BRICS. Y para que nos demos una idea de la intensidad de este conflicto, solo hay que ver el lenguaje que se usa. Desde la perspectiva iraní, a menudo se describe como una lucha contra el gran Satán, que es como se refieren a Estados Unidos, y el pequeño Satán, refiriéndose a Israel.
Esto nos dice algo importante. Para ellos, no es solo un juego de poder político o económico. Lo ven como una lucha casi existencial, ideológica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se libra una guerra así hoy en día? Según la fuente, ya no se trata solo de tanques y soldados en un campo de batalla. Estamos hablando de lo que se conoce como una guerra híbrida. ¿Qué significa eso? Que la pelea se da en muchos frentes a la vez. Y aquí están las 3 tácticas principales de este manual moderno. Primero, el estrangulamiento económico. Se imponen sanciones durísimas para que la economía sufra y la gente se descontente. Segundo, la guerra de la información. Se usan bots, noticias falsas, todo lo que haga falta para crear una imagen de caos y opresión hacia el exterior. Y tercero, las operaciones encubiertas. Esto ya es más directo. Patrocinar grupos armados o incluso realizar asesinatos selectivos de figuras clave, como científicos. Y aquí la historia da un giro súper interesante, casi de película de espías. ¿Recuerdan el famoso apagón de Internet en Irán? Bueno, la narrativa común fue que lo hicieron para silenciar a los manifestantes. Pero esta fuente afirma algo totalmente distinto, que fue una jugada de contrainteligencia. La teoría es que con ayuda de tecnología rusa, apagaron el Internet local para obligar a los agentes extranjeros a usar Internet satelital, y así poder identificarlos y capturarlos. Una jugada maestra, si fuera cierto. Bien, ya vimos el tablero geopolítico y las tácticas. Ahora vamos a ver qué pasa adentro del país. Porque esa idea de una nación entera levantada en contra de su gobierno, bueno, la fuente la cuestiona de forma muy directa. La realidad, según esta perspectiva, es bastante más complicada. Quiero que se fijen en este número. 3 millones. Es una cifra enorme y es la clave para entender la otra cara de la moneda. Porque no, y esto es lo importante, no se trata del número de personas protestando en contra del gobierno. Es la cantidad de gente que, según afirma la fuente, salió a las calles en marchas masivas de apoyo al gobierno. El punto central aquí es que estas manifestaciones, que mostrarían un respaldo popular muy grande, casi nunca aparecen en los medios internacionales. Y si eso es cierto, significaría que solo nos están mostrando un lado de la historia. Y es que, al final, Irán no es un bloque homogéneo, no es un monolito. Es un país increíblemente diverso y complejo. Hablamos de más de 90 millones de personas, con diferentes etnias, diferentes idiomas. Persas, azeríes, kurdos. Hay comunidades cristianas y judías muy antiguas. Además, es una población muy educada. Claro que existe una tensión entre lo tradicional y lo moderno, por supuesto. Pero reducirlo todo a la simple idea de un régimen que oprime a su pueblo, según este análisis, es pasar por alto toda esa enorme complejidad. Y con todo esto, llegamos al corazón del argumento, a la tesis principal de esta contranarrativa. Y es esta, que lo que está pasando en Irán es mucho más que una simple protesta por la libertad. Es, en realidad, una de las líneas de frente en la gran batalla global por los recursos, por la energía y, en última instancia, por definir cómo será el nuevo orden mundial. Al final, todo este análisis nos deja con una pregunta, y es una pregunta bastante incómoda. En un mundo donde la información es un arma, donde las imágenes se pueden fabricar y las narrativas se diseñan para influir, ¿cómo hacemos para encontrar la verdad? La cuestión ya no es solo entender qué pasa en Irán, sino algo más profundo. ¿Cómo aprendemos a navegar en este océano de información, especialmente cuando hay tanto en juego?